De Chile rápidamente nos vamos a Perú. Carmen Alvarado a esta hora tiene información. Compañera, cuando quieras. Andy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estamos desde la capital peruana transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes. En estos momentos yo me encuentro con Eduardo Recoba. Él es economista y corresponsal de Forex Latinoamérica, porque el tema, sin lugar a dudas, de cómo comenzamos esta mañana es la caída de las bolsas, no solamente latinoamericanas, sino también el origen de la bolsa Nikkei. ¿Cómo ha afectado esto al Perú? Según la información que tenemos, es de un dígito, pero mejor, mayores detalles. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El impacto en la bolsa del Perú, vamos a empezar con el Perú, ¿cómo lo ves, tus impresiones y también si esto va a seguir siendo un efecto dominó? Buenas noches, gracias Carmen. No, es inocuo, ha sido inocuo por lo menos en los mercados de Perú, de Chile, Colombia, que son mercados bursátiles muy pequeños, muy poco líquidos, muy poco profundos y muy poco diversificados, ¿no? Probablemente en mercados regionales más grandes, bursátiles como México y la Bolsa de Sao Paulo haya digamos, ocurrido un efecto un poquito más de impacto, pero de momento en nuestros mercados locales, no repito, Perú, Chile, Colombia, la verdad es que no se ha sentido mucho este efecto de este lunes, entre comillas, negro, ¿no? Claro que sí. Ahora, para que nuestro auditorio lo tenga en cuenta, los ciudadanos de pie, aquellos que nos están viendo en estos momentos a través de las pantallas de DirecTV, ¿cómo los afecta? Porque evidentemente somos mercados emergentes, por ejemplo, donde abundan las materias primas. ¿Cuál es el impacto y si realmente habría un impacto como tal? Porque es la gran pregunta que tienen nuestros televidentes. Sí, Carmen, tú lo has dicho, somos unos mercados emergentes, básicamente somos economías primario exportadoras donde efectivamente no existe una concentración que explica justamente esas economías en materias primas. Por lo tanto, nuestra capacidad de generar, digamos, sinergias o vínculos con mercados más grandes, bursátiles, que producen pues o emiten productos de renta variable, llámese acciones, o renta fija, llámese bonos, es muy limitada esa interacción. Por lo tanto, el golpe o el nivel de afectación en verdad es muy relativo en estos mercados, Carmen. No es tan alto como pudo ser en otros mercados o en otras bolsas, ¿no? Como por ejemplo en la región europea o la bolsa en bolsas asiáticas, donde el dinamismo en función a activos como acciones o bonos o derivados es mucho más alto. Nosotros somos mercados un poco más elementales y eso, aunque no lo creamos, nos ayuda justamente a ser prácticamente inmunes a estas, digamos, afectaciones. A amortiguar la caída. Sí, básicamente es eso, ¿no? Somos inmunes ante estos golpes y efectivamente esa vocación a ser mercados básicos, no tan diversificados, efectivamente nos hacen inmunes y amortiguamos una caída, ¿no? Ahora, Eduardo, ¿cómo entender lo que ha pasado hoy en la bolsa asiática de Nikkei? 12.8% la caída, la peor desde 1987. Y claro, todo eso también vino de un informe de tasa de desempleo en los Estados Unidos, de una posible desaceleración, tal vez de algunas medidas de la FED. Es decir, ¿cómo entender todo esto para que nuestro público esté tranquilo también, ¿no? ¿Y cuál va a ser el comportamiento a la espera de lo que pueda hacer mañana? Sí, a ver, los mercados de capitales son mercados de rebote. ¿Qué significa? Que ante caídas hay efectivamente de nuevo alzas, ¿no? Y viceversa. Eso en contexto. Lo otro, en realidad esto no ha ocurrido hoy día, esto viene ocurriendo desde el jueves. El jueves se publicó en los Estados Unidos digamos, las señales o los datos a propósito de la industria, ¿no? Y la industria viene un poco floja en los Estados Unidos, eso por un lado. Y el viernes se publicó un dato muy importante desde los Estados Unidos que tiene que ver con las nóminas no agrícolas. Esto en cristiano, ¿qué significa? Es el número de plazas nuevas no agrícolas, empleos básicamente o netamente urbanos creados. Y fueron muy flojos esos datos. Más o menos fueron 114.000 plazas. El mercado, los analistas, los economistas esperábamos por encima de las 175.000, Carmen. O sea, el dato ha sido 14.000 a 170.000. 114.000, esperábamos 175, ¿no? O sea, la diferencia ha sido muy grande y eso ha generado preocupación. Y la preocupación básicamente
se ha centrado hacia el sistema de la Reserva Federal, como tú bien indicas, hacia la Fed, y esto está provocando que economistas, bancos, fondos, firmas gestoras de activos estemos apostando cada vez más por un recorte en las tasas de referencia de corto plazo, lo que va a permitir que la economía se aleje un poco del fantasma recesivo, ¿no?, que es lo que ha ocasionado hoy día el frenazo. Y esto, repito, viene, digamos, registrándose desde el jueves con el dato industrial, viernes con el dato de empleo, y hoy día pues ya explotó un poco la bomba, ¿no? Y hoy día ya se puso la cereza sobre el pastel y efectivamente afectó a mercados primero asiáticos por un tema horario, claro, ¿no? Y ¿por qué Japón ha destacado? Porque Japón ha registrado en los últimos casi 10 años unas tasas negativas. Luego este año subieron, entre enero a la fecha, han subido 25 puntos básicos. Entonces el yen japonés ha sido una moneda muy barata y muchos inversionistas han descansado en esa moneda barata para poder colocar sus excedentes, y eso también ha provocado ciertas burbujas, sobre todo en sectores bursátiles tecnológicos, que han alcanzado así como Nasdaq. Como Nasdaq, y eso, así como Ícaro se acercó mucho al sol, eso les ha quemado mucho las alas y los ha vuelto a la tierra, ¿no? Bueno, importante la explicación que nos das para que quede claro y dar también tranquilidad a los inversores, a los que también juegan las bolsas, están participando en las bolsas, y lo importante que esto significa. Luego vamos a hablar seguramente también de la caída de las criptomonedas, que ha sido también un tema del día. Muchas gracias, Eduardo Recoba, economista y corresponsal de Forex Latinoamérica. Gracias por estar con DiNews. Gracias a ustedes, Carmen. Muy buenas tardes. Adelante contigo, Andy. Gracias, Carmen Alvarado. Seguimos en contacto. Buenas noches para ustedes.